lado B, mientras Wilmar Amaral no está. Buenas noches, el abrazo a Wilmar y algunas consideraciones con respecto al programa de hoy que nos permitirá hablar de educación en general, de reforma educativa, particularmente de la situación de la educación privada y también, por ejemplo, de la marcha de la campaña de recolección de firmas tendiente a habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. ¿Por qué? Porque nos visitará Sergio Sommaruga, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada del SINTEP y está en la comisión vinculada a nivel del PIT-CNT con la campaña de recolección de firmas. La invitación está hecha, pero vamos a profundizar en lo que viene. Cada vez que el pueblo uruguayo se organizó para incorporar cambios en la seguridad social, fueron acompañados por amplísimos sectores del pueblo y la sociedad, amplísimos sectores. ¿Esto significa que esta batalla está ganada? No, no significa eso. Pero lo que sí significa es que la evidencia histórica lo que demuestra es que hay una gran transversalidad, una gran potencia política, una enorme base electoral para apoyarse en una lucha por mejorar las condiciones de la seguridad social. Y acá hago otro enlace con otra información que es muy importante. Cifra, que es una encuestadora que la dirige Mariana Pomila, que aparece en Canal 12, muy cercana a este gobierno, a este Poder Ejecutivo. En febrero, ¿qué decía Cifra? Que el 54% de las personas estaba deliberadamente en contra de la reforma constitucional y que solo un 27%, perdón, estaba a favor. Y después había un 17% que no tenía todavía opinión formada. O sea que ahí tenemos la base electoral más potente para decir que esta iniciativa tiene una perspectiva muy promisoria. Lo veían y lo van a ver otra vez, ahora nomás, porque empieza la entrevista con Sergio Sommaruga, que es dirigente del SINTEP, el sindicato de quienes trabajan en la enseñanza privada y también integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT y del comando de campaña de la recolección de firmas, justamente para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Sergio, bienvenido a Lado B y a TV Ciudad, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo. Para mí siempre es un agrado estar aquí y un saludo y pronta recuperación a Wilmar. Bueno, en breve va a estar por acá, así que se agradece. Y de todo lo que hay para hablarnos, nos interesa empezar abordando la cuestión de la campaña de recolección de firmas. ¿Cuál es la primera sensación de la marcha de esa campaña? Que si no me equivoco tiene que llegar por lo menos a cerca de 250.000 firmas para abril o antes de abril, ¿no? Por allí del año que viene. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente. Nosotros estamos recurriendo como movimiento sindical y movimiento social al artículo 331 de la Constitución, que es donde está establecido el Instituto de la Democracia Directa llamado plebiscito, para enmendar la Constitución e incorporar en el artículo 67 de la Constitución la seguridad social como un derecho fundamental. Y esto, a nuestro entender, tiene un compromiso ético profundo, además de un cambio normativo, porque tiene que ver con avanzar hacia una sociedad que cuide a las personas, que las cuide más, que haga, y esto no son solo palabras, que haga del amor al prójimo una regla y no la excepción. No es un día al año, ¿no? Es una forma de criarnos como sociedad. Y esto tiene que ver con que no haya jubilaciones ni pensiones que coloquen a las personas por debajo de la línea de la pobreza. ¿Está bien vivir en un país que tiene a veteranos y veteranas en todo el territorio nacional en esa circunstancia? No, no está bien. Es de sentido común. Cualquier persona lo interpreta claramente. Lo mismo con el tema de recuperar el derecho a jubilarnos a los 60 años, que es algo que nos confiscó el gobierno y nos obliga a trabajar 5 años más, nos obliga a aportar 15% de nuestro sueldo durante 5 años más y nos redujo un 10% de las jubilaciones. Una verdadera confiscación, una verdadera expropiación de derechos que como sociedad no tenemos que defender de eso, porque además tiene que ver con el tiempo y con la libertad. Es decir, hay un momento en la vida que es necesario salir de la máquina productiva. Y esto no es renegar de la ansiedad de la producción de bienes y servicios que todas y todos utilizamos para vivir cada vez mejor. Tiene que ver con que las personas somos muchas cosas al mismo tiempo. Somos deportistas, poetas, nos gusta la orfebrería, o nos gusta recorrer playas, o nos gusta sacarle fotos a los pájaros. No sé, la vida son 1000 vidas.
Y para vivir esas vidas, o un trocito de ellas, necesitas tiempo. La jubilación es eso, es tener ese tiempo para realizar esas vidas posibles. Y además, y en un costado más sociológico, es fundamental encarar el tema del desempleo juvenil, que es un agobio en este país, y que esta reforma jubilatoria, al hacernos trabajar 5 años más, evidentemente que complica mucho. Ahí, Sergio, enumeraste algunos de los aspectos que esta propuesta que se intenta llevar a plebiscito plantea, en algunos casos, o cuestiona de las normas vigentes que vienen de la reforma previsional aprobada por el Parlamento este año. Vamos a ir más adelante a hablar uno por uno, por lo menos de los aspectos salientes, porque los temas previsionales son siempre muy, muy complejos. Yo te preguntaba al comienzo, ¿cómo está reaccionando la gente cuando ustedes, sentando personas militantes de esa causa y esa propuesta, van a pedir las firmas? Porque la campaña ya empezó. Yo creo que la campaña conecta con el sentido común, conecta con la intuición de lo que está bien, ¿no? Es fácil de explicar. Esto no significa que no haya argumentos contrarios a los nuestros o que no haya calado de alguna manera en algunas personas la estrategia, a mi entender, poco productiva para el desarrollo de la comprensión pública y la lucidez colectiva, que es el miedo, ¿no? La campaña de miedo que se ha intentado instalar con respecto a algunos de los puntos de la propuesta. Pero lo que realmente noto, y por ejemplo comparándola con el proceso de referéndum para anular los 135 artículos de LUC, que acá pedagógicamente es mucho más sencillo, la comunicación es más asertiva, es más directa, es mucho más, conecta mucho más rápido con las personas, es más claro el mensaje, más directo, más sencillo y más fácil de internalizar. ¿Cuánto hace que empezaron a juntar las firmas? Y las firmas, la campaña se largó los primeros días de octubre, ¿no? El 5 de octubre se larga oficialmente la campaña y estamos en la primera etapa. Nosotros configuramos un plan general con 3 grandes etapas, noviembre y diciembre, enero y febrero y marzo y abril. Cada una de esas etapas tiene hay hilos conductores que transversalizan, por ejemplo, generar masa crítica, generar concientización, generar argumentos convincentes, esto es permanente, pero en esta primera etapa hay que instalar, generar el ambiente, instalar el tema, meterlo en la agenda. ¿Y eso a través de qué? A través de la capilaridad social. Es decir, estando en las ferias, estando en los eventos sociales y culturales. Luego van a venir ya las barriadas. Este jueves y sábado, 16 y 18, vamos a instalar más de 50 puestos de recolección de firmas solo en Montevideo, además de lo que venimos haciendo a nivel del interior del país. En este poco más de un mes que llevan recolectando firmas, ¿hay un número o se sabe cuántas firmas se han conseguido? No, porque la operación retorno va a ser después que finalicen estas 2 grandes jornadas nacionales de recolección de firmas, o sea que seguramente para la semana entrante ya vamos a tener una primer cifra. Nuestra idea es llegar a las 500.000, si bien el artículo 331 de la Constitución establece que para habilitar el instituto del plebiscito se requiere un 10% del padrón electoral, y estos son unas 270.000 firmas. Algo más de 250.000, que fue el número estimativo manejado antes en el comienzo. Sí, nosotros aspiramos a 500.000 por 2 motivos. Primero, porque siempre hay una decantación de firmas, entonces es bueno tener un excedente del mínimo indispensable para habilitar el referéndum, pero además para dar una señal de salud, de buena salud con respecto a el 27 de octubre, que es cuando se va a tener que votar. Las personas van a tener que decidir en su fuero íntimo si están de acuerdo con estos 3 cambios o no para ir hacia la seguridad social del futuro. Ya que hiciste la comparación con el proceso de recolección de firmas para habilitar lo que terminó siendo el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que fue ratificada en marzo del año pasado, ¿no? Me interesa pasar por ahí para seguir haciendo algunas comparaciones. En ese proceso se precisaban más firmas que ahora, ¿no? Porque estamos hablando de mecanismos distintos. Ahí podría haber algo a favor de esta campaña. En ese proceso, un partido político con mucho peso en nuestra sociedad, como el Frente Amplio, apoyaba. En esta ocasión ha dejado en libertad de acción a sus sectores y a su militancia, digamos. ¿Cómo pesa esto último que mencioné en la marcha de la campaña y en las respuestas de la gente? Bueno, realmente yo creo que con respecto a esto último, hay una novedad muy potente, ¿no? Que es la transversalidad. Porque nosotros le estamos hablando a las familias trabajadoras, a las personas. No le estamos hablando a los votantes de un partido o de otro. Y detrás de los partidos tradicionales, de los partidos de la derecha, hay trabajadores también.
pero que no se quieren jubilar a los 65 años, que no quieren vivir en un país donde los jubilados ganen por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, acá hay una potencia de recuperar una forma de hacer política transversal a los partidos y no necesariamente atada, subordinada a las lógicas electorales que tienen sus características y funcionan en la sociedad. Y respecto al otro asunto, también hay que tomar nota de que esta reforma fue muy impopular, ¿no? Por sus componentes insolidarios y regresivos en materia de derechos y por lo tanto de libertades. Al momento de la promulgación, que fue el 2 de mayo, la ley 20.130, que instauró esta reforma jubilatoria, más de la mitad de las personas, el 54%, estaba deliberadamente en contra. Entonces ahí tenemos más un 17% que no tenía información solo un 27% de las personas estaba a favor. Entonces, en ese 54% hay mucho más que votantes de la izquierda electoral, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una campaña que comunica que es algo importante que pasa en la sociedad, que podamos hablar más allá y tener acuerdos más allá de los partidos a los que votamos. En este momento no hay una diferencia tan grande entre la jubilación mínima y el salario mínimo nacional. ¿Por qué ustedes hacen tanto hincapié en que el acompasamiento de la pasividad mínima al salario mínimo podría ser tan importante en la reducción de la pobreza de las personas que perciben una pasividad? Y fíjate que en Montevideo la línea de la pobreza está en unos 19.000 pesos y las jubilaciones nominales están en 17.200. Esto hace que haya unas 150.000 personas de edad avanzada que están en circunstancias de pobreza. Y la pobreza, recordemos, medida en términos monetarios, ¿no? Ingreso. En Pobreza ingreso. por ingreso. Claro, no en necesidades básicas, que ahí aumenta exponencialmente. Es no tener los recursos económicos indispensables para el acceso al alimento y a los servicios fundamentales. O sea, de eso estamos hablando. Al aumentar al valor monetario del salario mínimo, esas personas salen, medido por ingreso, de la pobreza. Entonces son un 22% de aumento. No hace rico a nadie esto, porque tampoco es el objetivo. El objetivo es la justicia social. Porque además esto es parte de una concatenación virtuosa, porque las personas que están en esa situación y que van a ganar 3.500, 4.000 pesos más, ¿en qué lo van a gastar? En comida, en remedios, en servicios sociales, en una entrada al teatro. En consumo en el mercado interno, dicen ustedes. Claro. Entonces el beneficio es para la sociedad. No es solo para las personas, Está bien. Es para la sociedad. Quiero quedarme en ese punto para hacerte dos preguntas antes de pasar a otras características de la propuesta que se está tratando de llevar a plebiscito. El primer aspecto vinculado con esto. Hay muchas personas expertas en la situación de nuestro país, sobre todo vinculada a la pobreza, que dicen que el gran desafío de Uruguay en este momento no es tanto la pobreza en las personas mayores como lo es la pobreza a nivel particularmente de niños y niñas, ¿no? Sobre todo entre los 0 y los 6 años, aunque no solo en ese tramo etario, y que entienden que por ende aquí de alguna forma esa prioridad se está cambiando o no se está representando como establecen que debería hacerse. ¿Qué se responde desde la campaña? A mí me parece que es un argumento razonable esa crítica. No la comparto. Y no la comparto porque hay un pensador uruguayo que me ayudó a entender lo que son las falsas contradicciones o los paralogismos, que va Ferreira. Y esta reflexión que tú traes, o este argumento, o esta crítica a nuestro propósito, es una falsa contradicción. Porque no se trata de elegir entre no tener niños y niñas pobres y tener adultos mayores pobres. Esa es una contradicción de la miseria, y Uruguay no es un país que esté en la miseria. En el 96, cuando se hizo la primera reforma jubilatoria del propio Saldain, que ahora hace esta nueva reforma jubilatoria, el Producto Bruto Interno del Uruguay era 22.000 millones de dólares. 2022, el Producto Bruto Interno son 71.000 millones de dólares. ¿Somos una sociedad más pobre o una sociedad más rica? Somos una sociedad más rica. El problema está en cómo se está distribuyendo. Hay más de 50.000 millones de dólares del trabajo socialmente generado, de la riqueza nacional,
que está detentado en las cuentas del 1% más rico en el sistema financiero uruguayo e internacional. Solo el año pasado los bancos privados ganaron ganancias de $1 millón por día, más o menos. El año pasado Uruguay tuvo ventas récord del agronegocio, 36,5 millones por día, más de 13.000 millones de dólares. Entonces, ¿somos una sociedad pobre o somos una sociedad desigual? Si somos una sociedad pobre, quienes critican desde esta perspectiva que tú enunciabas antes tienen razón. Si somos una sociedad desigual, entonces tal vez haya que escucharnos un poco más y pensar en cambios que modernicen el Uruguay desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la redistribución, para generar una mejor sociedad, menos violenta, más integrada, más humanista, porque en definitiva, para que esos objetivos tan loables se puedan convertir, hay que luchar contra los privilegios. Había alguien en la izquierda uruguaya que decía que ningún cordero se salvó volando. Hay que ir contra los privilegios. Si no, los derechos siempre la van a correr de atrás. Yo me quiero quedar en ese punto para hacerte otro comentario que también se ha hecho, ¿no? Esto del acompasamiento de la jubilación mínima, otra vez con el salario mínimo nacional. Hay quienes dicen que teniendo en cuenta que los recursos para pagar las pasividades salen de fondos públicos, digamos, esto podría ser que en el futuro las sucesivas administraciones, los sucesivos gobiernos, optaran por ajustar con menos frecuencia que en la actualidad o por montos menores, por porcentajes menores, al salario mínimo. Dicho de otro modo, que el salario mínimo quede de rehén de las pasividades para evitar gastos mayores. ¿Les parece un argumento atendible ese? Sí, todos los argumentos que están basados en, digamos, en reflexiones son atendibles. Lo que no es atendible es la mentira, pero no es el caso. Yo creo que esa es una decisión de política. Primero, en el año 1989, Uruguay hizo un plebiscito por la seguridad social que instituyó un criterio para la evolución de las jubilaciones y las pensiones indexado, independiente de los gobiernos, que es a través de lo que se llama el índice medio de salario. Sí. Por lo tanto, la evolución no va a depender de la discrecionalidad del gobierno, primer elemento. O sea, y ese plebiscito se apoyó por más del 80% de la población. Y el otro elemento tiene que ver con que si un gobierno decide achatar el salario mínimo nacional para de esa manera también achatar las jubilaciones, eso puede pasar con reforma jubilatoria, sin reforma jubilatoria. Fíjate, este gobierno cambia el criterio y en vez de ajustar por inflación, ajustó por índice medio de salario. Sí. ¿Cómo? La política económica salarial fue de, digamos, retroceso, se perdió en el primer año de gobierno, en el marco de la pandemia, se perdió un 4,5% de salario, que recién se está recuperando ahora, 4 años después, bajaron las jubilaciones, hubo una rebaja de la jubilación, sin necesidad de la reforma jubilatoria. A lo que voy es que este punto que tú mencionás es un punto que es independiente, que un gobierno achate el salario mínimo nacional como estrategia, es algo que puede ocurrir independientemente de la reforma jubilatoria y que lo vamos a tener que enfrentar como clase trabajadora independientemente de la reforma jubilatoria. Para cerrar el capítulo vinculado a este proceso rumbo a un eventual plebiscito, otro aspecto de la propuesta presentada por una serie de organizaciones, entre ellas el PIT-CNT, el que tiene que ver con la eliminación de las AFAP. Aquí hago un paréntesis, ¿no? A veces se presenta este proceso hacia un eventual plebiscito como un proceso contra la última reforma previsional. Yo prefiero decir con respecto a aspectos previsionales, porque las AFAP vienen de antes, de la reforma de mitad de los años 90, es decir, que son preexistentes a los últimos cambios que se han hecho. Algunas de las críticas que se le hacen desde los sectores que no acompañan el proceso a este planteo tienen que ver con que se entiende que se elimina, digamos, el ahorro individual cayendo en un sistema de reparto, sin pensar en otras posibilidades de ahorro que incluso podrían tener en cuenta el propio Estado en lugar de las AFAP. ¿Esto cierra la puerta a eso o no necesariamente? El ahorro individual no queda proscripto. En el régimen de la seguridad social administrada por el Banco de Previsión Social, la obligación del aporte es hasta los 230.000 pesos.
las personas que ganan más de 230.000 pesos y que tienen capacidad de ahorro, porque el que gana 40.000, 50.000 y tiene que pagar un alquiler, no sé qué ahorro puede tener, ¿no? Tienen seguros, el banco de seguro, pueden invertir en la bolsa, pueden tener un plazo fijo, y ahí sí el ahorro es de libre disponibilidad. O sea, vos mañana estás en esa situación de ahorro individual y tenés una enfermedad, o querés comprarte la casa, o tenés una contingencia familiar y tenés que salir volando urgente para Canadá. Vas, sacás la plata y te vas. La plata que vos hoy tenés en la FAP, cualquiera de lo que nos está escuchando, no es de libre disponibilidad. Solo por determinados motivos, ¿no? No, pero no es de libre disponibilidad. Pero digo, por algún motivo de salud o algo así. Sí, que es una parte además, y es de salud propia. Si fuese ser, por ejemplo, de tu mamá, no puedes retirar la plata. Entonces no es de libre disponibilidad. La plata que es tuya, que está retenida en la SAFAP, no es de libre disponibilidad. No hay uso libre y goce libre de ese dinero. Entonces esa es una primera cosa. No hay que, en el discurso que arremete contra nosotros, hay un elemento ahí que no es falso, que tiene que ver con que los ahorros individuales son de posesión personal. Eso no es real. Sí, de hecho, lo que se dice ahí, yendo por esa línea que mencionabas, es que hay un espíritu de confiscación en la propuesta presentada. Se dice eso, ¿no? Sí, y fíjate vos que si el texto que proponemos a la ciudadanía incorporar en el artículo 67 de la Constitución se convalida, se aprueba, ¿qué va a estar en la Constitución dicho? Que ninguna persona que tenga sus ahorros retenidos en la SAFAP y que pasen al BPS puede cobrar menos de lo que cobraría con el sistema mixto. Por lo tanto, ¿qué confiscación? O sea, las cuentas dejan de ser individuales, pero el efecto que genera verlas, valga la redundancia, generado, se mantendría. Se mantendría porque eso va a estar en el texto constitucional. Está dicho a texto expreso. No puede haber ningún perjuicio en los frutos del ahorro jubilatorio convertidos en salario jubilatorio, en jubilación o en pensión. Eso es un elemento clave, que va a tener rango constitucional. Entonces no hay ninguna confiscación. Ahora, Sergio, yo tengo que cerrar este bloque y nos queda todo lo de educación. Y me quedó colgado de la pregunta con respecto a este punto otro elemento, y es ¿por qué no pensar en un sistema de ahorro administrado por el Estado en lugar de las AFAPs que tienen vinculación con el mundo privado? Bueno, porque tiene que ver con algo que de lo que te decía hoy, que para mí realmente es muy importante. Yo no puedo pensar la política ajena a los compromisos éticos, ¿viste? Y el BPS, cuando hay una mujer que está gestando, le paga la licencia maternal. Cuando vos o yo o Wilmar se enferma, tiene seguro de salud. Cuando quedamos desocupados y tenemos una relación laboral estable, tenemos el seguro de paro. Nada de esto lo pagan las AFAP. Entonces yo quiero una seguridad social que nos cuide, como colectivo, como sociedad. No creo en la idea del nadá o ahogate. No creo, y combato esa idea. Las cuentas de ahorro individuales son nadá y ahogate. Y sí, ¿o no? Lo dejamos por acá a este tema y después de la pausa vamos a hablar de educación a nivel general y sobre todo del ámbito privado porque no nos olvidamos del SINTEP. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos haciendo lado B con Sergio Sommarúa, que es dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, que el pasado 9 de noviembre paró durante 24 horas. ¿Por qué? Bueno, el paro siempre es un instrumento al servicio de un fin. Nunca es un fin en sí mismo. Y en esta ocasión el paro fue la condición de posibilidad para hacer una asamblea general que pudieran participar trabajadores y trabajadoras de todo el país para reunirse, a deliberar y a resolver sobre los términos en los que viene el proceso de negociación colectiva en el marco de la 10ª ronda de Consejo de Salario, en donde ¿qué se está discutiendo? El salario de los próximos 2 años, la incorporación de nuevos derechos laborales que viene pugnando el sindicato y las condiciones generales de trabajo. Ese era un eje. El otro eje tenía que ver con la lucha que venimos desarrollando para que las trabajadoras y trabajadores de los CAIF y toda la enseñanza no formal, que también es enseñanza privada, cobren un derecho salarial que se llama la prima por antigüedad, que es el único sector que de forma discriminatoria no lo cobra. Y después el último eje tenía que ver con el análisis de la reforma educativa. Así que fue una asamblea exitosa y un paro que tributó al objetivo que estaba fundamentando su realización.
Ya iremos a la reforma educativa vista desde el sector privado de la enseñanza sobre el cierre de la entrevista. Pero antes me interesa ponerle un contexto a estas reivindicaciones. Los años pospandemia, digamos, o de 2020 hasta aquí, ¿cómo han sido para las y los trabajadores de la enseñanza privada? Bueno, acá se aplica esto de que cuando hay un sindicato fuerte, en el sentido que es democrático, que es representativo, que crece en cantidad de trabajadoras y trabajadores y de núcleos, instituciones que tienen organización sindical, los derechos laborales se protegen mejor y los intereses legítimos de los trabajadores se fortalecen. Nosotros atravesamos y vamos atravesando las 3 rondas de Consejo de Salario de un gobierno que impuso la rebaja salarial, que impuso retrocesos en materia normativa, como la eliminación en la ley de negociación colectiva de la preservación de los derechos adquiridos. Fue muy nefasto esto. Sin embargo, SINTEP, como resultado de este proceso de construcción colectiva, esto no se trata de magos y de cracks, se trata de construcción colectiva, logró superar las tres veces logró quedar por encima de las pautas del Poder Ejecutivo, en las 3 rondas. Esto significa que hemos crecido en materia salarial, a pesar del gobierno, y que hemos mejorado nuestras condiciones de trabajo y nuestros derechos laborales. Por ejemplo, te cuento, en esta ronda, que estamos ahora, que está en curso, nosotros tenemos una predilección, digamos, por incorporar en el mundo del trabajo derechos laborales vinculados a la salud humana, al cuidado de las personas. Entonces, en esta ronda vamos a incorporar una novedad que es la licencia paga para las mujeres que puedan ir a hacerse el estudio de la colposcopía, que es un estudio que salva vidas. Salva vidas. Y las trabajadoras del sector privado, de la enseñanza privada, van a tener un día pago al año para ir a hacerse este estudio cuando hay prescripción médica, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y para los trabajadores varones, nos adelantamos a la normativa, esto no existe en Uruguay todavía a nivel de ley, que es el día pago para hacerse el estudio de próstata, que también salva vidas, Entonces estamos muy contentos con esa línea de acción que tiene el sindicato. Hablaste al comienzo de este bloque de esa asamblea con paro realizada hace poquitos días en noviembre y mencionaste justamente una línea en el sentido del análisis de la marcha de la transformación o reforma educativa, que desde el sector privado de la enseñanza, ¿cómo se sigue y cómo se ve? Bueno, yo creo que el gran problema de la reforma educativa tiene varios problemas. 3, voy a hablar 3 rapidito. Uno es que hay más marketing que realidad. Hay cambios que suenan bien en apariencia para el común de la gente porque no está metida dentro de la educación. Y los que estamos dentro de la educación sabemos que hay cosas que se dicen que no son reales, son mentiras o maquillajes, eso es un elemento. Lo segundo es que hubo un cambio muy regresivo, muy preocupante, realmente este es el cambio más profundo para mí de la reforma educativa, que es el cambio de paradigma de los criterios de evaluación y pasaje de año. Es decir, cómo los docentes evalúan las condiciones de aprendizaje de los chiquilines para pasarlos de año. ¿Qué viene pasando a través de la reforma educativa? Que hay más promociones, los chiquilines pasan más de año, pero con un menor perfil desde el punto de vista educativo, con menos ganancia cognitiva. Pasan de año sabiendo menos. Y esto es un problema, esto es pan hoy y hambre para mañana. Esto está pasando como consecuencia de la reforma educativa. Ya hay estudios del INED que así lo indican, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y el tercer asunto, hablé de 3, primero marketing, segundo el cambio regresivo en los criterios de evaluación y pasaje de grado, y lo tercero es que los 2 problemas más importantes que tiene Uruguay de cara a construir una educación eficaz y potente desde el punto de vista cultural y el desarrollo del conocimiento tiene que ver con la segregación educativa y la determinación en los resultados educativos del contexto de origen socioeconómico de los chiquilines. Estos 2 problemas han pasado absolutamente desapercibidos por la reforma educativa y agravan más la situación, porque mientras no abordemos estos 2 problemas, sin desmedro de otros, pero mientras no abordemos estos 2 problemas, no va a haber milagro educativo. Muchas gracias, Sergio, por la visita a Lado B y a TV Ciudad Hoy. Y en próximas, con Wilmar aquí o con otros compañeros y compañeras en otros espacios, habrá más tiempo para seguir conversando. Muchas gracias, porque hay que ser agradecido de los espacios que permiten intercambiar ideas. Así que gracias. Hasta la próxima. Y a ustedes también, hasta la próxima. Mañana a la misma hora, pegadito a MBD Noticias Edición Central, ya que estoy paso el aviso, estará otra vez Lado B. Que pasen bien.